Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar este esfuerzo virtual, donde hemos invitado para participar en esta webinar Cazando mitos sobre el coronavirus al doctor Cristian Marín Miller, eh, quien muy gentil accedió ahí en su tiempo libre, nos ha estado contestando. Ha sido un poco difícil contactarnos con él porque él vive muy ocupado. Agradecerle a Cristian esa anuencia. El Sindicato Nacional de Enfermería es una organización que tiene 50 años de estar defendiendo los derechos de los trabajadores que están en la Caja Costarricense de Seguro Social y que hoy por hoy están al frente de esta pandemia atendiendo toda la situación de crisis sanitaria. Y nosotros, en la unidad de comunicación, que está mi compañero Sergio Jiménez y su servidora, hemos estado analizando qué podemos hacer nosotros, cuál es el esfuerzo que podemos darle a nuestros afiliados, y llegamos a la conclusión que es información precisa, información de primera mano, no que lo que le dijo a un medio de comunicación y lo que lo leyó en una revista o lo vio en un espacio virtual. Queremos llevar, como estamos haciendo en este momento, para el SINA. Es un lujo, Cristian, de que usted esté con nosotros. Los profesionales que nos están acompañando esta mañana, la mayoría están, como dice, al frente de la batalla, conocen los lineamientos del Ministerio de Salud como también de la Caja, pero quieren conocer más contra quién estamos peleando, ¿verdad? Yo quiero indicarles que Cristian es el director y fundador de su propia empresa, Esperato. Es investigador del laboratorio de Senior Butte, del Centro Nacional de Alta Tecnología. Y ahora, bueno, él nos puede contar un poquito más de lo que él está haciendo en su empresa. Vamos a, para efectos de organizarnos en este esfuerzo, acá, digamos, vamos a esperar que Cristian exponga sus temas y luego de eso damos para cada tema. Bueno, Cristian, ahí se lo voy a dejar a usted. Para cada tema usted nos va a dar un espacio para que los compañeros pregunten. Queremos que las preguntas sean directas sobre el tema que Cristian está exponiendo, y si tienen después preguntas de las que no se abordaron en la exposición, las vamos a tratar de recopilar, pero lo que queremos es aprovechar en este momento a nuestro invitado de lujo. Indicarles que las preguntas pueden hacerles, bueno, usando la herramienta de Zoom, levantando la mano, y que apaguen su micrófono para que podamos no tener interferencias. Quisiera agradecer nuevamente a Cristian la participación de ustedes, compañeros. Bienvenidos a este esfuerzo de la Unidad de Comunicación del Sindicato Nacional de Enfermería. Y señalarles que luego nosotros vamos a compartir todo eso en nuestras plataformas y lo vamos a compartir con todos los compañeros que así lo requieran. Bienvenido, Cristian, y en sus manos está este esfuerzo que estamos haciendo para que usted nos pueda compartir sus conocimientos. SINAE y Afines, 50 años de justicia social. Saludos, un gusto de verdad. No sé si pueden habilitarme para compartir la pantalla, para tal vez compartir algunas imágenes. Ok, perfecto. Vamos a ver. Bueno, porfa, interrúmpanme con preguntas. Creo que he dado un montón de estas charlas y las mejores son siempre cuando se empiezan a hacer preguntas, se hace siempre más interesante. Pero sí, voy a enseñarles un par de cositas. Yo no me considero experto en estos temas, pero sí tengo un doctorado en virología molecular y microbiología y he pasado estudiando desde que arrancó esta pandemia todo lo posible para poder comunicar de una mejor manera las ideas más importantes acerca del virus y cómo podemos protegernos. Trataré de contestar cualquier pregunta que tengan. Sé que ahí me mandaron algunas específicamente acerca de antibióticos y otras cosas similares, entonces trataré de cubrir un poco esa parte también. Arrancamos primero con una presentación de qué es el coronavirus, ¿verdad? El coronavirus es parte de una familia de virus que circulan
normalmente y causan más o menos un 20% de las gripes comunes con las que lidiamos. Hay 7 coronavirus que han sido patogénicos para el ser humano. De ellos, 4 de ellos son los que circulan y hacen 20% de estas gripes, mientras, bueno, gripes, ¿verdad? Mientras que hay 3 que han sido realmente serios. El SARS-CoV-1, que apareció en el 2002-2003. Este virus infectó a 800 personas con un 8,000 personas con un 10% de mortalidad. Después tenemos también el MERS, que es otro coronavirus que apareció en el Medio Oriente. Todavía circula ese virus, pero no es, por suerte, nada tan contagioso como con el que estamos lidiando ahorita, porque el MERS tiene una mortalidad de un 35% más o menos. Y luego tenemos esta pandemia, ¿verdad? Que ya todos estamos muy familiarizados con lo difícil que ha sido, lo complicado que ha sido realmente lidiar con este virus. Y mucho de eso tiene que ver con su forma de transmitirse, ¿verdad? Que una gran cantidad, se pensaba que hasta un 40%, pero las publicaciones más nuevas están demostrando que es alrededor de un 18 a 20% de los casos son transmitidos por asintomáticos, personas que no tienen síntomas. Bueno, el coronavirus saca su nombre por su forma, que parece como una corona, tiene estas espículas o picos en su superficie que le dan este nombre. El virus tiene esa estructura, ¿verdad? Tiene una forma esférica con las espículas en la superficie. Las espículas son las que le dan la habilidad al virus de entrar en diferentes células del cuerpo humano. Las usa como una llave para abrir la célula, básicamente. Se pegan, esas espículas caben en un receptor que se llama ECA2. Este receptor está presente en muchas células del cuerpo. Ahorita hablo un poquito más sobre eso. El virus también tiene otras proteínas como la nucleocápsida, proteína de membrana, la proteína E. Cuando el virus sale de nuestras células, se lleva también un pedacito de la membrana celular que genera como una capa de lípidos, una capa de grasa alrededor del virus que le da su estabilidad y forma. Entonces, por eso es que podemos atacar a este virus con agua y jabón, con alcohol, ¿verdad? La idea es destruir esa capa lipídica y el virus se desensambla, se desarma. Esos virus tienen un tamaño de más o menos 120 a 150 nanómetros y tienen una sola hebra de ARN mensajero de más o menos 30,000 bases. Eso es, para el tamaño de un virus, es bastante grande. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa en parte una cosa muy buena, que es que este virus tiene un poquito más de información genética y entre eso incluye una enzima que puede corregir mutaciones y errores, básicamente, ¿verdad? Cada vez que un virus se replica, tiene que copiar su material genético y va cometiendo errores, como si estuviéramos cometiendo errores ortográficos, ¿verdad? En un procesador de Word. Entonces, el virus va generando errores y un virus de ARN se replica y genera más errores que un virus de ADN. Entonces, aquí tenemos los diferentes puntos en el virus donde pueden ocurrir estas mutaciones, pero como les digo, este virus corrige esas mutaciones hasta en un gran nivel. Entonces no es como otros virus de ARN que son realmente mutagénicos, por ejemplo, como el VIH, que a la hora de infectar en realidad es más como una nube de diferentes virus, porque todos son un poquito distintos al virus padre. Este virus es mucho más lento mutando, muta como a la mitad de la velocidad de lo que muta la influenza, que ¿verdad? Cada año tenemos que volver a vacunarnos porque hay cambios en el virus.
Entonces, bueno, el virus tiene varias secciones, ¿verdad? Para cada una de sus diferentes proteínas, sus diferentes proteínas estructurales, y al final forma esta forma que ya conocemos. Entonces, como les decía, el virus penetra a diferentes células del cuerpo que tienen estos receptores en la superficie. Generalmente están más ubicados en los pulmones, lo que causa que eso haya sido pensado como una enfermedad respiratoria al principio, pero ya sabemos que hay muchos órganos del cuerpo que también tienen estos receptores, incluyendo el cerebro, el corazón y otras partes del cuerpo. Por eso este virus ha sido tan complicado. Y entre las muchas cosas que vamos aprendiendo, sabemos que ahora hay personas que pueden seguir con síntomas por mucho tiempo después de haberse infectado con la enfermedad, y que algunos de estos síntomas pueden ser permanentes, generar secuelas permanentes, incluyendo problemas en comunicación, ¿verdad? Y en el corazón, problemas cardíacos, trombosis genera también. Entonces, realmente es un virus bastante complicado que tenemos que cuidarnos. Uno de los problemas más grandes con poder controlar este virus ha sido su forma de transmisión. Como dije, el virus, por lo general, una persona que se infecta va a infectar entre 2 y 3 personas. Ese es el índice de replicación de este virus. Sin embargo, no es algo tan claro, porque ahora sabemos un poquito más sobre sus dinámicas de transmisión. Bueno, primero, si tenemos una enfermedad de ese tipo, donde una persona infecta a 2 o 3 personas, esto puede convertirse en un crecimiento exponencial muy rápidamente, en que esas cadenas pueden muy rápidamente multiplicarse, y tenemos una gran cantidad de personas contagiadas. Por eso se ha hecho todo el esfuerzo de aplanar la curva, de poder tener más tiempo para incrementar nuestras capacidades, todo lo que ustedes ya conocen trabajando en esta área, los esfuerzos grandes que se han hecho para que el país pueda fortalecerse y que podamos detener estas cadenas de transmisión de la mejor manera. En verdad, cada vez que logremos quebrar una de estas cadenas de transmisión, tiene un impacto muy grande, que es parte de la razón por la cual empecé a tratar de comunicar todo lo que podía sobre este virus, para que más y más gente pudiera también tomar sus propias acciones y entender un poco más sobre la importancia de quebrar esas cadenas. Así que me parece excelente lo que están haciendo de parte de comunicación para que todo el mundo tenga un poco más de este conocimiento. Bueno, un par de cositas. Me han hecho la pregunta mucho de si el virus fue creado en un laboratorio o si el virus es natural. Lo más probable es que el virus es completamente natural. Y lo digo así porque no hay, digamos, una forma de comprobarlo total todavía. Sin embargo, ya hemos evaluado el genoma del virus, y además de todos los virus emergentes que han salido han sido virus transmitidos por zoonosis, o sea, que salen de un animal y se pasan a un ser humano a través de interacciones que estamos teniendo. Hemos tenido ya bastantes pandemias y epidemias de diferentes virus que salen de la naturaleza. Ya es algo que conocemos bastante bien. Es la forma primaria en la cual estos virus de ARN llegan a esparcerse rápidamente por el mundo. Y no hay ninguna evidencia de que el virus haya sido ni creado en un laboratorio ni que haya salido de un laboratorio. En realidad, pensamos que uno de los reservorios del virus puede ser los murciélagos, y en algún momento seguramente pasó de un murciélago a otro animal para adaptarse mejor, para poder entrar e infectar a los seres humanos. ¿Qué son esas adaptaciones? Pues son mutaciones en el virus que llevan a que su espícula sea una mejor llave para entrar en una célula humana. Entonces, hacen que esa espícula se conecte mejor con el receptor
y entonces permiten que el virus se propague de esa forma. Como estamos teniendo tantos problemas con cambio climático, con ¿verdad? Seres humanos que están entrando a vivir en regiones del mundo en donde antes no estábamos, entonces estamos en oportunidades de interactuar eh, más con estos animales y se pueden propagar más de estas enfermedades. Entonces esta no es la última pandemia que vamos a ver y es muy probable que veamos otra en nuestras vidas. Así que ojalá esta nos sirva de aprendizaje sobre cómo podemos cuidarnos. Entonces hay varias diferentes formas por medio de las cuales podemos cuidarnos, protegernos y cómo vamos a luchar contra este virus. Al final hay un gráfico muy bonito que les voy a enseñar de un profesor que se llama Ian McKay, que delimita muy bien todas las acciones que se pueden tomar. Pero bueno, podríamos generar inmunidad contra el virus naturalmente, ¿verdad? Siendo infectados. Podemos tener programas de vacunación que ya vienen en camino y voy a hablar un poco de esos. También diferentes terapias que ya vienen en camino. Y por supuesto, lo más importante y crítico son las intervenciones no farmacológicas, como el uso de mascarilla, distancia, etcétera. Entonces, una de las preguntas que también tiene mucha gente es si las mascarillas de verdad son útiles. Ya creo que a este punto de la pandemia todos sabemos la importancia del uso de una mascarilla. Hemos aprendido muchísimo acerca del virus en lo que concierne su forma de transmisión, ¿verdad? Ya al principio de la pandemia pensábamos que la forma primaria de transmisión del virus, lo cual sigue siendo de esa manera, es a través de contacto cercano con una persona, ¿verdad? A través de la transmisión de gotículas o partículas de saliva que pueden salir de la boca. Ahora se sabe que los aerosoles juegan un rol bastante importante también en esa transmisión. ¿Verdad? ¿Qué son los aerosoles? Básicamente cuando hablamos, respiramos, cantamos, tosemos, salen partículas de nuestra boca, van a tener diferentes tamaños. Algunas van a ser más gruesas y grandes, entonces se llaman gotículas y esas salen y vuelan más o menos un poquito menos de 2 metros, como 1,5 metros, antes de caer por gravedad al suelo. También salen gotas más pequeñas que muy rápidamente se evaporan y se secan y flotan en el aire, y esos son los aerosoles. Los aerosoles, para saber cómo lidiar con ellos, hay que pensar que en humo de cigarro. Entonces yo me imagino que las personas todas tienen un cigarro en la mano y cómo puede acumularse ese humo en cercanía, ¿verdad? Nosotros, si alguien tiene un cigarro, nos acercamos a esa persona, vamos a sentir muy fuertemente ese humo, ¿verdad? Posiblemente vamos a poder ver la nube muy cerca, entonces por eso es que es tan importante la distancia. Pero el otro factor es que eventualmente en un cuarto cerrado, ese humo va a llenar el cuarto. Entonces, por eso es que es tan importante que mantengamos ventilación, que usemos las mascarillas para tratar de atrapar todo lo que va saliendo de la boca, que no se esparza libremente. Por eso es tan importante que la mascarilla esté bien sellada para que no se nos salga todos los aerosoles hacia atrás. Si los lados están muy abiertos, que no se nos salgan hacia arriba. ¿Verdad? La idea es atrapar todo lo que se pueda. Especialmente no queremos estar en espacios cerrados sin ventilación con una persona que podría estar contagiada, ¿verdad? Entonces imaginémonos que lo peor que podemos hacer es estar en un cuartito pequeño, cerrado, sin ventanas, sin mascarilla, por más de 15 minutos con alguien. Eso es lo más peligroso. Entonces, bueno, y lo menos peligroso de interacción sería estando al aire libre, con mascarilla, más de 2 metros de distancia, por periodos cortos. Entonces, entre esas dos opciones están todas las diferentes rangos de riesgo a los que podemos enfrentarnos. Ninguna de las medidas que se tomen por sí sola es suficiente. Entonces, la más importante y la más crítica, en mi opinión, es la distancia.
porque podemos así limitar no solo la dispersión por gotículas, sino también por aerosoles. Lo que no queremos hacer es respirar el mismo aire contaminado de otra persona, ¿verdad? Entonces, al principio de la pandemia, salieron algunos estudios donde analizaban la permanencia del virus en diferentes superficies. Se analizó que el virus podría sobrevivir en algunas superficies más de 3 días. Ahora se ha visto que se puede recolectar ARN del virus hasta 9 días después en algunos tipos de superficies. Sin embargo, las superficies no han sido un foco de transmisión tan importante en esta pandemia. En realidad, los casos documentados de transmisión por tocar superficies en realidad son muy pocos. Y eso tiene que ver mucho con el inóculo viral, ¿verdad? La cantidad de virus que se necesita para infectar a alguien. Entonces, con este virus hemos visto, ¿verdad? Con otros virus, las superficies juegan un rol muy importante y pueden ser muy peligrosas, y por eso es que fue tan importante y ha sido tan importante insistir en el higiene, en el uso de alcohol, etc. Esto trae consigo muchos otros problemas, como crear bacterias que son resistentes a los antibióticos y que pueden sobrevivir, ¿verdad? Mucho más fuertemente, porque estamos quitando todas las otras bacterias que son competencia con todo este uso de alcohol y etcétera. Entonces eso tiene sus propios problemas y traerá algunas consecuencias en el futuro, pero por dicha las superficies no han resultado ser un problema tan grande. Entonces, tenemos que preocuparnos más por la respiración, por el aire, por la transmisión del virus en espacios cerrados y por permanecer mucho tiempo con alguien, especialmente si no hay ventilación. Hemos ido desarrollando diferentes terapias y diferentes vacunas. Este gráfico enseña los desarrollos de vacunas y de terapias solamente para el mediados del año. Vean qué rápido salimos de tener, ¿verdad? De no saber que este virus existía, no conocerlo, a tener ya tenemos más de 700 diferentes agentes farmacológicos en desarrollo, sean vacunas o terapias, tratamientos. Y bueno, en el febrero, cuando empezamos a hacer los primeros estudios de vacunas en el mundo, se determinó que íbamos a durar más o menos entre 12 y 18 meses para tener una vacuna disponible, lo cual es una meta realmente increíble de hacer, ya que en promedio el desarrollo de las vacunas dura más o menos 10 años. Y la vacuna que hemos desarrollado más rápidamente fue la de paperas, que duró 4 años en su desarrollo. Entonces, decir que íbamos a tener una vacuna en ese tiempo, de verdad, fue muy ambicioso, pero hemos logrado realmente, pues, a través del uso de diferentes plataformas de vacunas, poder llegar muy cerca de esa meta. Y estamos a más o menos un mes, o tal vez un poquito menos, de que una de las primeras empresas tal vez pida una autorización de emergencia en Estados Unidos para arrancar con su vacuna, que es la vacuna de Pfizer y la empresa BioNTech. Y tenemos muchas otras en camino también, así que eso promete mucho, ¿verdad? Hablemos un poquito de las diferentes vacunas, los diferentes tipos de vacuna. De momento hay 193 vacunas en alguna etapa de desarrollo. En estos momentos hay 36 vacunas en una fase 1, 14 vacunas en fase 2, 11 en fase 3. Entonces tenemos diferentes tipos de vacunas, diferentes de esas plataformas. Algunas son las vacunas de proteínas, que son como más tradicionales, ¿verdad? La idea de una vacuna es básicamente preparar el cuerpo para que reconozca algunas partes del virus y entonces pueda generar anticuerpos que lo neutralicen,
Eh, y una de las vacunas más estándares que se han usado han sido estas de proteínas que se han usado para generar vacunas contra hepatitis, y ahora están avanzando también contra el coronavirus. Eh, Uno de estos desarrollos es de una empresa que se llama Novavax, otro es de Baylor, donde yo saqué mi doctorado. Ya están entrando ahorita a una fase 1 o entraron ya a una fase 1 algunas. Esas han sido un poquito más lentas de desarrollar porque tienen su proceso estándar. Las vacunas que han sido un poco más rápidas de desarrollar han sido vacunas de diferentes plataformas, como el uso de adenovirus, que es otro virus que se modifica para producir las espículas del coronavirus, ¿verdad? Lo que queremos es enseñarle al cuerpo esas espículas, que son las estructuras más fácilmente reconocidas y que generan una respuesta inmune muy fuerte. Entonces, las vacunas de adenovirus eh, son como la de AstraZeneca, por ejemplo, que ya está también bastante avanzada. La rusa también es de coronavirus, solo que ellos usan en cada dosis de la vacuna, usan un adenovirus diferente. Hay una de CanSino también, que es China, que también es adenovirus. Hay otras vacunas que son más tradicionales, que son virus inactivado, ¿verdad? Virus que no va a crecer, que no nos va a afectar, pero esas son más complejas y largas de desarrollar. Otra plataforma que es, bueno, la de Pfizer y también la de Moderna, son vacunas de ARN mensajero, que es una tecnología nueva. Todavía no ha habido ninguna aprobación de vacunas usando esta tecnología, pero ha sido muy rápida, y también lo de adenovirus ha sido muy rápida porque se basan en tener la secuencia genómica del virus. Entonces, se obtuvo la primera secuencia genómica del virus en enero y esa información se compartió libremente y rápidamente en todo el mundo. Entonces pudimos agarrar estas plataformas y básicamente empezar a trabajar con esa información para ir desarrollando vacunas de la forma más rápida. Entonces ya pronto espero que tengamos algunas vacunas. La vacuna ideal sería una vacuna que funcione, ojalá después de una sola dosis. Ahorita todas las vacunas que vienen, excepto una de Johnson Johnson, son de 2 dosis. Entonces, ¿verdad? Si tenemos producción para 300 millones de vacunas, en realidad podemos vacunar a 150 millones de personas porque tenemos que vacunarlos 2 veces. Que proteja a las poblaciones correctas, ojalá a las que tienen más problemas con el virus, más comorbilidades, los adultos mayores, etcétera, y que ojalá confiera protección por lo menos 6 meses. La idea sería que una vacuna no va a ser como digamos, como mágica, que va a salir la vacuna y se acabó la pandemia. Más bien van a salir varias vacunas, ¿verdad? Van a ir saliendo paulatinamente, algunas van a ser mejores que otras. Ahorita la meta que se está proponiendo es que las vacunas tengan un 50% de efectividad. Y entonces eso es como lo que se está apuntando. ¿Qué es esa efectividad? Si es que va a ser que va a bloquear completamente o neutralizar por completo la infección, o si es que más bien va a disminuir los casos de enfermedad severa, si es que va a disminuir los casos de enfermedad moderada. Todo eso tiene que evaluarse, y por eso es que se están haciendo ahorita los ensayos de fase 3 para todas estas vacunas que tienen que pasar por este proceso, y todas han definido muy bien cuál es su meta para llegar. Creo que ninguna de las vacunas que ha salido ahorita, excepto tal vez la de Johnson Johnson, toma mortalidad como un punto final en el estudio, ¿verdad? No están pensando en esa parte necesariamente, sino más bien en cómo podemos detener la transmisión del virus a través de los contactos. Esto tiene que ver mucho con el diseño de los estudios, ¿verdad? Queremos que sean rápidos, queremos que sean
que no tengan que ser tan grandes, ¿verdad? Los estudios ya ahorita son bastante grandes, con 44,000, 45,000 personas en diferentes estudios, algunos tienen 30,000. Pero si ponemos como punto final algo como la mortalidad o enfermedad severa, entonces se alargan esos estudios porque tenemos que tener más personas con esas características siendo infectadas, ¿verdad? Entonces ahorita este proceso puede durar más o menos un año en completar toda la fase 3 de las diferentes vacunas. Básicamente se vacuna a un grupo de personas y otro grupo recibe un placebo y vamos viendo cómo se van infectando naturalmente con el tiempo. Y todas esas personas se están tomando medidas y se están cuidando, bueno, todas no, pero ¿verdad? Una gran cantidad. Entonces, eso hace que se alargue un poco más el proceso y que se complique un poco más en algunos casos la duración. Entonces, rapidito nada más para contarles sobre el proceso de desarrollo de una vacuna, ¿verdad? Se necesita primero identificar el antígeno, que por dicha con este virus ha sido fácil porque es la espícula, lo que primariamente atacamos o diferentes secciones de la espícula. Se hace el proceso de desarrollo, ¿verdad? Se va purificando, escalando, produciendo, se entrega la formulación final que ya vamos desarrollando. Se hacen ensayos en animales que en estos casos han demostrado que pueden reducir la severidad de la enfermedad en los animales. Y después se van pasando por las diferentes fases, que son generalmente 3 fases de ensayos clínicos, los cuales se han reducido por poder combinar diferentes partes, ¿verdad? En muchos casos se hicieron cosas en paralelo que normalmente se hacían en secuencia o se hacen en secuencia. Se combinan diferentes fases del estudio y más que nada se combina la manufactura y producción de las vacunas, ¿verdad? Que es algo que se ha acelerado mucho a través de programas como lo que ha hecho Estados Unidos, que se llama el Programa de Velocidad de la Luz del Desarrollo de las Vacunas, donde lo que han hecho es empezar esa manufactura antes de que hayan completado las diferentes fases. Entonces, eso permite que podamos avanzar más rápido y ojalá cuando esté lista una vacuna ya tengamos la capacidad de producción y también tengamos bastantes dosis ya fabricadas. Eso es una cosa que va a ser muy importante, especialmente porque nunca hemos hecho un programa de vacunación a tal escala como lo que se requiere para poder proteger a todo el planeta y detener la pandemia. Entonces, ¿verdad? Escuchamos mucho que hay diferentes empresas que ya van a tener 50 millones o 100 millones de dosis listas para cierta parte del año entrante. Pero eso es un proceso que tiene que ocurrir todavía, está ocurriendo. Y después hay que lograr distribuir estas vacunas por todo el planeta, lograr que la gente se las ponga, que creo que va a ser una de las partes más críticas porque hay mucho temor ahorita, mucha desconfianza y, ¿verdad? Las vacunas siempre han tenido su dificultad en que la gente las acepte y eso creo que va a ser uno de los problemas más críticos a los que nos vamos a enfrentar. También tenemos diferentes terapias como anticuerpos monoclonales que ya están en desarrollo. Hace poco el presidente Trump fue tratado con un anticuerpo monoclonal, ¿verdad? Que son básicamente como inmunidad sintética, ¿verdad? Ellos neutralizan el virus sin que la persona desarrolle sus propios anticuerpos. Sin embargo, ahorita es una terapia muy limitada y bastante cara. Tenemos algunas terapias que son más baratas, que se están probando ahorita con buenos resultados, como la dexametasona, ¿verdad? Esteroides que ayudan en casos severos de la enfermedad, casos bastante avanzados en estos momentos, a reducir mortalidad. Tenemos también otras como el Remdesivir, que es una droga que fue diseñada para otras enfermedades como ébola, que no funcionó como antiviral en esos casos, pero que ha demostrado tener cierta efectividad contra el coronavirus. En realidad el Remdesivir no reduce la mortalidad,
lo que reduce es el tiempo de hospitalización de más o menos 15 días a 11 días, pero no reduce mortalidad todavía. Además es bastante inaccesible por su precio. Tenemos esfuerzos como lo que se ha hecho en Costa Rica con el plasma de pacientes convalecientes y también el plasma equino que está desarrollando el clodomiro picado, que son esta idea de básicamente inocular los animales y hacer que ellos produzcan los anticuerpos y después poder usar esos anticuerpos en personas. Entonces es un proceso que ya está ahorita en un ensayo clínico. Es la primera vez en muchísimos años que la caja hace un ensayo clínico desde afuera de este tipo. Entonces es muy emocionante y espero que les vaya súper bien con todo ese desarrollo que están haciendo. Estas terapias no van a ser tampoco mágicas, ¿verdad? Ninguna de ellas va a ser la cura contra el coronavirus, no creo, sino que más bien van a ser parte de todo lo que tenemos que hacer en conjunto. Y este era el gráfico que les quería enseñar, el modelo de queso suizo para la defensa contra los virus respiratorios. Básicamente en este gráfico se define todas las diferentes cosas que tenemos que ir haciendo, que tenemos que pensar, la información que tenemos que tratar de transmitir para poder protegernos. Y es que todas estas cosas, el distanciamiento físico, las mascarillas, higiene de manos, no tocarse la cara, ¿verdad? Limitar, reunirnos en grupos grandes, hacer muchas pruebas, testeo, poder aislar los casos que están ocurriendo, poder proteger a los contactos rápidamente, lograr que se quiebren estas cadenas de transmisión, tener eventos al aire libre, reunirnos al aire libre, ventilación, abrir las ventanas, ¿verdad? Mantener el flujo de aire constante, la comunicación que estamos haciendo, mantener los protocolos de cuarentena y aislamiento necesarios y por supuesto las vacunas. Y como pueden ver, ninguna de estas es infalible y necesitamos hacer todas estas cosas para poder lograr de verdad una protección que pueda ayudarnos a detener la transmisión del virus y detener la pandemia. ¿Verdad? Entre algunas de estas cosas que menciono, creo que una de las más importantes son evitar estar en grupos grandes, ¿verdad? Evitar interactuar con un montón de personas distintas, porque una cosa que hemos visto de este virus es que se propaga, ¿verdad? Ahora les enseñé que cada persona infecta a 2 o 3 personas, pero en realidad no es así. En realidad ya sabemos que el 10% de los casos son responsables del 80% de los contagios. Hay algunas personas que son súper contagiadores, que generan estos eventos de dispersión masiva del virus, donde se contagia un montón de gente a la vez, y esto ocurre generalmente en grupos grandes, en eventos grandes, en eventos donde la gente se reúne y está mucho tiempo interactuando sin mascarilla, sin las condiciones correctas. Y entonces hay algunas personas que nunca contagian a nadie. También hay, como les digo, muchos de estos casos de personas asintomáticas que están transmitiendo el virus sin saberlo. Y por eso no podemos jugárnosla pensando que solamente tenemos que estar pensando en personas con síntomas, que están tosiendo, estornudando, etc. El virus se puede acumular, como les dije, en aerosoles, con solo el acto de respirar o de hablar. Y si hablamos en voz alta, pueden salir más aerosoles de la boca que si hablamos en voz baja, al igual que cantar, eso propaga mucho más la aerosolización. Sin embargo, ¿verdad? Tampoco es que cada vez que alguien habla sale virus flotando en esos aerosoles, ¿verdad? Hay más chance, digamos, de que haya más virus en la transmisión más cercana. Y no es que siempre la persona va a estar transmitiendo el virus a un nivel altísimo, ¿verdad? Sino que el virus va a tener su periodo de incubación, va a tener un periodo donde va aumentando la carga viral, que aumenta muy rápidamente, y ahí es donde la persona generalmente 2 días o 3 días antes de los síntomas
va a empezar a ser más contagiosa y el pico va a llegar justo cuando arranquen esos síntomas y después va a ir bajando la cantidad de virus que la persona está produciendo y por ende cuánto puede ser contagiosa. Generalmente 10 días después de los síntomas ya la persona deja de ser contagiosa con tal de que hayan pasado 3 días que no tenga ningún síntoma. Eh, bueno, entonces por eso hacemos las cuarentenas de 14 días. Una cosa que definitivamente no sirve contra el virus es el uso de esos productos, ¿verdad? Como dicen ciertos políticos en el mundo. Pero una cosa que sí es muy cierta es que hay poblaciones que son mucho más vulnerables que otras, específicamente los adultos mayores, en este caso, personas con comorbilidades distintas, que a la hora de enfermarse con este virus son los que de veras están en peligro de generar enfermedad severa o de morir. Sin embargo, también las personas jóvenes pueden infectarse y también pueden tener secuelas permanentes. Ya hemos visto muchas muertes en personas jóvenes que están sanas. Creo que no podemos determinar necesariamente cómo el cuerpo de una persona va a responder ante este virus, si va a ser algo inesperado. Entonces tenemos que cuidarnos todos. Los niños también pueden transmitir el virus de la misma manera que un adulto, con la misma velocidad y la misma facilidad. Tal vez los niños más jóvenes, los niños no se van a enfermar tan severamente como los adultos. Tampoco van a tener tantos síntomas porque tienen menos células con receptores que permiten que el virus entre en la parte superior de su sistema respiratorio. Entonces, no generan tantos síntomas y entonces no se nota tanto que los niños pueden estar enfermos, pero sí pueden transmitirle el virus a los adultos. Entonces, también es importante que tengamos eso en mente. Bueno, ya, creo que no me han hecho ninguna pregunta. Quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta de todo lo que he presentado. Si quieren saber algo en específico. A mí me gustaría, Cristian, que usted se refiriera, porque usted habló de los cuidados que hay que tener para evitar el contagio y hablaba precisamente de lugares ventilados, de poca gente. El problema es que nuestro personal de salud no puede tomar esa decisión porque pasa 4 horas en una unidad de COVID con un equipo de protección, con personas contagiadas. Entonces, tal vez usted podría referirse a qué cuidados o medidas extremas debería tomar nuestros compañeros para evitar precisamente el contagio. Bueno, yo creo que tener primero el equipo de protección es súper importante. Funcionan un poco menos tal vez algunas de las mascarillas de tela que usa el público en general. Pero yo creo que usando una mascarilla sí se puede lograr bajar muchísimo el riesgo. Lo importante, creo, por lo que he logrado escuchar y conversar con diferentes personas en el área de salud, es no perder de vista los momentos en los cuales uno se podría quitar la mascarilla y estar en riesgo. Por ejemplo, a la hora de entrar al comedor, ¿verdad? Vamos a almorzar y nos quitamos las mascarillas y empezamos a conversar con alguien y perdemos tal vez la noción de que en estas situaciones podríamos estar propagando la enfermedad. También, ¿verdad? No necesariamente el riesgo más grande para ustedes si están usando sistemas de protección y cuidándose va a ser en el trabajo, puede ser también en la casa, ¿verdad? En interacciones sociales donde uno tal vez se relaja más, ¿verdad? Generalmente si estamos en el trabajo estamos más enfocados en cuidarnos y podemos perder de vista que en otras situaciones estamos más bien en peligro. ¿Verdad? También una cosa que se puede hacer es reducir los tiempos que uno está en ciertos lugares, ¿verdad? Tal vez puede reducir un poquito, salir un poco de ciertos cuartos si están muy cerrados un poco más a menudo para reducir esa exposición
¿verdad? Aunque ya lo que hemos visto es que la exposición se va sumando, ¿verdad? A lo largo del día. No es solo un solo evento, sino que obviamente pueden existir muchas oportunidades de contagiarse. Entonces, si se pueden conseguir ventiladores, ¿verdad? Aires que purifiquen con filtros HEPA o con filtros MERV 13 que puedan cambiar el aire de un cuarto unas 5 o 6 veces por hora. Eso es algo que se podría poner. Yo tengo uno en el laboratorio donde nosotros tenemos esa filtración. Eh, en cualquier caso donde se puedan abrir ventanas, eso siempre es crítico. Hasta una apertura de ventanas de unas 2 pulgadas puede ser suficiente para que el aire fluya y haya este intercambio, ¿verdad? La idea es diluir la oportunidad de que, ¿verdad? Diluir el virus y así diluir la oportunidad de que nos contagiemos. Entonces, si se pueden abrir puertas, ventanas, que fluya siempre aire desde afuera, sería lo ideal. Y también, por supuesto, siempre manteniendo la higiene para, especialmente si estamos trabajando en alguna área de contagio de COVID, ¿verdad? Para no correr el riesgo de tocarnos la cara ni los ojos. Si están trabajando en una unidad de COVID, creo que es importante también que haya protección para los ojos, ¿verdad? Aunque no es una forma, digamos, primaria de transmisión del virus, sí puede ocurrir que haya transmisión por esa entrada. Vamos a ver, aquí veo un par de... Doctor. Sí. Don Cristian Marín. Sí. Bueno, un gusto. Jorge, bueno, yo pertenezco al Departamento de Educación Continua del sindicato. Bueno, muy interesado en todo este tema. Desearía que el tiempo fuera más porque, pues, obviamente evidenciamos su conocimiento. Tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Yo le quiero hacer una con respecto a una investigación que está realizando la Universidad de Costa Rica, que se une a INCIENSA, con respecto al tema de que en Costa Rica ya contamos con 11 mutaciones de este virus, ¿verdad? El SARS-CoV-2, y que dentro de las cosas más importantes es la mortalidad, que la gente la relaciona con el tema de la mutación, ¿verdad? Lo que logré pues leer que lo relacionan más a un factor ambiental y más a un factor genético que no del propio, que la propia mutación, ¿verdad? Porque nos hablaban desde un principio que en Wuhan, cuando se inició todo el tema, pues teníamos un tipo de genoma, no sé si lo digo correctamente, como un tipo D, que después pasó a ser un tipo G, y que incluso en Costa Rica han logrado investigar que hay 2 que se han encontrado con tipo G, pero que no ha hecho la diferencia en cuanto al factor de la mortalidad, que no se ha podido aseverar que eso implique que la mortalidad haya crecido, ¿verdad? Entonces, lo relacionan más a un aspecto ambiental, que me gustaría saber qué es ese tipo ambiental, porque sí logro entender la parte genética, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va relacionada a la parte de las mutaciones que hemos observado en Costa Rica y qué relación tiene realmente con la mortalidad. Claro, esta mutación que cambia ese aminoácido de D por G, básicamente es la mutación que está más propagada, digamos, por el mundo en este momento. Entonces, hay ciertas características de este virus con esta mutación que han parecido que puede ser más infeccioso en ciertos estudios y análisis que se han hecho en líneas celulares. Pero, bueno, todos los virus mutan, ¿verdad? Y generalmente cuando un virus muta, no pasa nada. La mutación es neutra, ¿verdad? No, en realidad no afecta ni positivamente ni negativamente al virus. En algunos casos el virus muta y más bien va perdiendo su fuerza, va perdiendo su habilidad de entrar en células, se va debilitando. Puede ocurrir una mutación que más bien haga que el virus sea más infeccioso, pero eso no ha ocurrido todavía, ¿verdad? Digamos, esta mutación de la que estamos hablando no es que
llevamos 6 meses con un tipo de virus y de repente salió esta mutación y ahora es más mortal o más agresivo, más rápido. Esta mutación posiblemente salió casi que al puro principio de la pandemia. Y la propagación de estas mutaciones no tiene que ver necesariamente con el virus en sí, ¿verdad? Digamos que usted y yo nos infectamos. Yo me infecto con un variante, con el D, y usted se infecta con el G. Y entonces yo me voy a mi casa y me quedo en mi casa encerrado y no salgo y no contagio a nadie. Y usted sale y se va a una fiesta y contagia a 50 personas. Entonces el virus que se va a propagar va a ser el variante con el que usted se infectó. Pero eso no significa que sea porque el virus es más agresivo, porque el virus es más contagioso, sino porque usted con su comportamiento y un tema del ambiente en el que estamos, está propagando más ese variante. Entonces ahí es donde entra toda esta posibilidad, ¿verdad? La mortalidad en sí tiene más que ver con la respuesta de cada persona, de su cuerpo contra el virus, ¿verdad? Ya sea porque tienen diferentes comorbilidades, porque tienen, ¿verdad? Diferentes enfermedades, porque tiene que ver con el inóculo del virus, ¿verdad? ¿Qué cantidad de virus es el que me infectó cuando me enfermé? ¿Verdad? El virus crece muy rápidamente, de forma exponencial, bueno, logarítmica, y entonces ¿verdad? Si alguien se inocula con más virus, puede ser que llegue más rápido a tener un problema antes de que el cuerpo pueda defenderse correctamente. Dependiendo de las diferentes de las respuestas del cuerpo, algunas personas generan anticuerpos contra interferones, contra los sistemas del cuerpo que más bien luchan contra el virus. Es una de las cosas que hace este virus, ¿verdad? Que ataca al cuerpo en diferentes formas, y dependiendo de esa respuesta es que vamos a tener diferentes mortalidades. Entonces puede ser, o sea, con este variante han hecho estudios y análisis en células que sí demuestran que se propaga más rápidamente, pero ya este variante es el que en realidad está mayoritariamente en el mundo. Entonces estamos lidiando desde hace tiempo con esa mutación específica. Y creo que no han habido otras mutaciones que delimiten como este virus es peor que esta versión, sino que más bien esas mutaciones nos dan la oportunidad de ver de dónde viene el virus, darle seguimientos. Ahora se han usado la secuenciación para poder determinar los casos de reinfecciones, que se han visto algunos en el mundo, y bueno, la reinfección, para hablar un poquito de eso, sí puede ocurrir, pero los casos que hemos visto confirmados, o sea, estamos hablando de más de 45 millones de casos en el mundo, y solamente definitivamente menos de 50 casos de reinfección. Entonces, en realidad son muy pocos, pero lo que han hecho en este caso es que una persona que se infectó con el virus, ¿verdad? Hacen una secuenciación del virus, pueden ver el genoma de ese virus que infectó a esa persona, y se han vuelto a infectar de nuevo en un futuro y han podido analizar los genomas de esa infección y ven que son virus distintos. Entonces así es como pueden saber que en realidad son casos de reinfecciones. Y esos casos son interesantes en el hecho de que algunos de ellos, como sería esperable, la segunda vez que se infectan no generan enfermedad severa ni generan casi enfermedad, ¿verdad? Porque más bien tienen cierta inmunidad que los protege a que se vuelvan a infectar de nuevo severamente. Algunas personas han sido del otro lado del espectro, que sí se han enfermado más bien peor la segunda vez. Pero estas personas son generalmente casos que se han visto que no generaron inmunidad fuerte posiblemente la primera vez que se enfermaron. Y como este virus tiene un rango de síntomas tan variado, que puede ir desde nada, ¿verdad? De no tener síntomas del todo hasta la enfermedad severa que podemos ver, y todo el rango entre esos casos, también puede ser que hayan inmunidades distintas, ¿verdad? Que algunas personas generen inmunidad muy fuerte, otras no. Revisando un poco de la literatura con respecto a lo que ha publicado la Organización Panamericana de la Salud, ya tiene por ahí inclusive algunas definiciones de casos sospechosos, ¿verdad? Por reinfección, por el virus SARS-CoV.
y me llamó un poco la atención por ahí que habla del periodo que puede estar desde 90 días, ¿verdad? O podría estar inclusive ser superior a 45 días posterior a la primera infección. Entonces, por ahí uno se queda pensando si dentro de las personas infectadas hubieron diferentes tipos de virus, ¿verdad? Y que influya, que en ese caso con la agresividad, ya sea de un virus al principio o después, no sé, siento tal vez que me deja, no sé, una duda el tiempo, ¿verdad? Como tal, porque en algunos lados se habla de 90 días y por qué por ahí también en otro lado se habla de 45, si tiene que ver algo, en este caso, el fenotipo de virus como tal, o si es más bien una respuesta inmunológica de cada persona. Sí, en realidad es una respuesta inmunológica de las personas. Los estudios han visto que se genera una inmunidad robusta generalmente que dura por lo menos 90 días, pero en algunos estudios les han dado seguimiento por más tiempo, ¿verdad? Mucho de esto es porque no tenemos el tiempo todavía recorrido para poder decir, bueno, esta inmunidad dura 2 años o dura 12 meses. No hemos llegado todavía a ese punto. Entonces, ¿verdad? Por eso es que hay estudios que difieren, pero lo que sabemos es que por lo menos por unos 3 meses se genera una inmunidad en la mayoría de las personas. Y esperamos que eso sea más. Sin embargo, con diferentes coronavirus, esa inmunidad puede desaparecer en un año, en algunos casos un poco menos. Entonces, ese es un punto que todavía estamos por definir. Puede ser que empecemos a ver más casos de reinfecciones conforme seguimos avanzando en el tiempo, mientras, ¿verdad?, más gente va perdiendo esa inmunidad. Eso es algo que tendría muchas implicaciones también en el desarrollo de las vacunas. Sin embargo, generalmente se busca que las vacunas generen una respuesta inmune tal vez hasta más fuerte, más potente de lo que podría ocurrir por infección natural. Pero sí tiene implicaciones muy importantes en lo que es esta idea de inmunidad de rebaño que mucha gente está promoviendo en estos momentos, que en realidad no tiene ningún sentido, ¿verdad? Eso sí es algo a lo que no se puede llegar con infecciones naturales. La única forma de llegar a una inmunidad de rebaño es a través de un programa de vacunación. Muchas gracias. Yo quisiera hacer la siguiente consulta, Cristian, ¿usted como científico recomienda o cómo ve usted la reutilización de respiradores en situaciones, digamos, de escasez? ¿Cuál es su posición como científico y en qué condiciones daría usted, digamos, reutilizaría usted un equipo de protección? Bueno, ahí definitivamente diría que no soy experto en esta área, pero, ¿verdad? Por lo que he leído, sí se pueden reutilizar los equipos de protección personal, ¿verdad? Muchos lugares han utilizado los respiradores N95 varias veces. Algunos lugares los desinfectan con diferentes cosas. Definitivamente no les echaría, digamos, ningún spray desinfectante porque eso va a eliminar la electrostática que tienen estas mascarillas, ¿verdad? Eso es algo importante que tenemos que entender, es cómo funcionan estos respiradores y las mascarillas, que funcionan no solo bloqueando físicamente, sino también por una interacción electrostática que viene de fábrica, ¿verdad? Por las mismas fibras y la física de cómo pasan las partículas y que se pegan contra las fibras por atracción electrostática. Entonces, es más preocupante tener mucha humedad o preocuparnos de que se mojen, ¿verdad? Que tal vez otros factores. En algunos casos he escuchado que la gente simplemente las rota, ¿verdad? Entonces las usan y después las dejan de lado por varios días para que el mismo virus se va degradando, ¿verdad? Con el tiempo, es un virus de ARN, con el tiempo se va a ir degradando. Otros lugares tienen protocolos que se pueden buscar en diferentes lugares donde las ponen en un horno o les ponen luz ultravioleta. Todos esos procesos eventualmente van a ir degradando un poco la fidelidad de la máscara, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer demasiadas veces, inclusive si estamos hablando de mascarillas de tela, solo se deberían lavar cierta cantidad de veces porque eventualmente los poros se van abriendo con las lavadas y entonces eso hace que la interacción electrostática disminuya.
Entonces sí hay ciertos casos donde se pueden reutilizar. Creo que especialmente en momentos donde no tenemos suficientes hay que tomar estas medidas, ¿verdad? Para poder protegernos, porque lo más importante es que las usemos. Entonces, aunque una mascarilla, aunque un respirador, por ejemplo, sea reutilizado y tal vez sea un poco menos efectivo, es mucho mejor tener eso que no estarlo usando hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, creo que hay varios lugares en línea donde uno puede encontrar las diferentes publicaciones de cómo se han ido reutilizando, cuáles son los protocolos de reutilización, de limpieza y desinfección que se les puede hacer. ¿Algún otro compañero tiene alguna consulta? Si no, llegaríamos hasta aquí. Don Cristian, mucho gusto. José Calderón, enfermero del Hospital Nacional Psiquiátrico. Yo sí tenía dos consultas. Como nos comentaba don Jorge, el Centro de Investigaciones de Enfermedades Tropicales nos habla que tenemos 11 mutaciones que están circulando en el país. De estas mutaciones se ha logrado correlacionar signos y síntomas específicos que generen una mayor severidad. Y cuando nos hablaba de cuando dan de alta a los usuarios por la 14ª, por la cantidad de días desde el inicio de los síntomas, se ha presentado el fenómeno de la positividad de la PCR aún tras haber salido negativa. Y si nos proyectamos en un servicio de hospitalización ya establecido por cohortes de SARS-CoV-2, se puede presentar una reinfección por una mutación diferente. ¿Y cuáles serían las medidas preventivas? A pesar de que esto es un virus muy nuevo, que todavía no tenemos los estudios que nos den las bases de las infecciones, se puede establecer una correlación entre signos y síntomas de la mutación y si sería efectivo realizar una segregación por síntomas, por fecha de inicio de enfermedad o por lugar de atracción de donde venga la persona. Gracias. Buena pregunta. De momento, por lo que yo tengo entendido, ninguna de esas mutaciones está cambiando cómo se comporta el virus. ¿Verdad? Estas, fuera de este variante de G164, ¿verdad? No están cambiando el comportamiento del virus. Podría ser que en algún momento influyan en la infección, pero de momento eso no se ha demostrado. Entonces no creo que ese sea un caso, ¿verdad? Estas pruebas que salen positivas por PCR, el problema es que el PCR lo que detecta es el ARN viral y detecta un pedacito de ese ARN. Entonces, si hay fragmentos del virus que están todavía permaneciendo en la persona, aunque sean pedacitos, fragmentos rotos de virus muerto o inactivo, el PCR igual los va a detectar. Pero al principio de la pandemia, el CDC coreano hizo un estudio de más de 250 pacientes que habían tenido positivo por PCR después y se dieron cuenta, determinaron que no era virus infeccioso. Es simplemente estos fragmentos del virus que están apareciendo. Entonces, la PCR no debería ser una forma, digamos, de eliminar el diagnóstico necesariamente, ¿verdad? Volviendo a hacer la prueba porque podría salir positiva por mucho tiempo. Por eso es que ahora se ha estado usando esta idea de que 10 días después ya la persona no va a ser contagiosa, aunque pudiera salir positivo por PCR por mucho tiempo después de eso. Eso no necesariamente implica que una persona se haya reinfectado. Puede ser que los PCR también tienen cierta cantidad intrínseca de fallos, ¿verdad? De falsos negativos que pueden salir, sea por la toma de la muestra, por la cantidad de carga viral que tenemos en ese momento. Entonces, puede ser que salga negativa la prueba y después salga de nuevo positiva simplemente por un error un falso negativo del PCR, por la misma sensibilidad de la prueba en sí. No sé si contesté bien toda la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Quiero indicarles a todos los participantes que nosotros estaremos compartiendo esta información en nuestras plataformas. Cristian es virólogo molecular, doctor en virología molecular y microbiología. Realiza un proyecto importante sobre contra el cáncer de páncreas, que tal vez nos podría hablar un poquito para que nos deje ahí
la motivación de por qué es importante que nosotros podamos estar haciendo estas consultas. Cristian, si nos cuentas un poco de ese proyecto para cerrar. Claro, claro. Nosotros trabajamos en un área que se llama ARN interferente, que es un proceso que ocurre en todas nuestras células y es importantísimo en la regulación de las mismas. En el cáncer hay ciertas moléculas que se llaman microARNs que han sido determinadas como muy importantes en diferentes tipos de cáncer. Nosotros trabajamos con una de estas moléculas que funciona como supresor de tumores en cáncer de páncreas. Entonces, tenemos una tecnología que se basa en generar moléculas de ARN interferente, o sea, versiones sintéticas que le llamamos mímicos porque hacen mímica o imitan a la molécula natural de estas moléculas que detienen el crecimiento del cáncer. Entonces, sintetizamos las moléculas en el laboratorio, las introducimos al cuerpo usando nanotecnología, con un material que cuando entra en contacto con las moléculas forma nanopartículas que básicamente las protegen para que podamos inyectarlas por la vía sanguínea y que lleguen a los tumores. Entonces, las nanopartículas entran en las células, sueltan la molécula y ella puede tomar acciones de detener el crecimiento. Y en el caso del coronavirus, estamos trabajando en un desarrollo que se basa también en ARN interferente, solo que nuestros mímicos, en vez de atacar moléculas que causan cáncer, atacan las moléculas del virus, el ARN viral. Entonces la idea es dirigir nuestras nanopartículas específicamente a las mismas células que infecta el virus porque tienen este receptor ECA2. Entonces hicimos una forma de que nuestras nanopartículas puedan ser dirigidas a células que tienen ECA2 y les llevamos una molécula antiviral. Entonces estamos también haciendo ese desarrollo en este momento. Bueno, ya ustedes conocieron de primera mano lo que hace Cristian. Desde la unidad de comunicación del Sindicato Nacional de Enfermería, agradecerles su participación, indicarles que es un esfuerzo que estamos haciendo para que ustedes tengan información de primera mano y para que puedan atender esta pandemia con información precisa. Buenas tardes. Muchas gracias y gracias por todo lo que hacen. SINAE y Afines, 50 años de justicia social.